Bueno, hoy vamos a hablar de integración numérica. Integración numérica son métodos para calcular valores aproximados de integrales. Una de las motivaciones para estos métodos, quizás una de las más importantes, está dado por el hecho de que ciertas funciones tienen la propiedad de que no se puede encontrar una fórmula para la primitiva de ellas. Cuando digo encontrar una fórmula, significa una fórmula que se exprese en términos de las funciones que conocemos, en términos de polinomios, logaritmos, productos de estas funciones, funciones trigonométricas. El ejemplo clásico es la función f de x e a la menos x al cuadrado. Esta función juega un papel muy importante, por ejemplo, en teoría de probabilidades, y uno necesita calcular integrales de esta función. Como no se pueden calcular usando fórmula para la primitiva, hay que calcularla usando métodos de integración, métodos aproximados. Por razones históricas, a los métodos aproximados se los llama fórmulas de cuadratura. Bueno, empecemos por la definición formal de qué es una fórmula de cuadratura. Dada una función continua, una fórmula que a cada función le asigna un número, q de f, que se va a escribir como la suma desde k igual 0 a m de ciertos números w sub k, que van a estar fijos, no van a depender de f, por f en ciertos puntos del intervalo. Vamos a decir que una expresión de este tipo es una fórmula de cuadratura si el integral entre a y b de f de x es igual a q de f más un cierto error. Y la idea es que este error uno tiene en principio posibilidades de acotar. Este término de error se llama el error de aproximación. Los números xj que se eligen se llaman los nodos de cuadratura y los números wj se van a llamar los pesos. A cada una de estas fórmulas de cuadratura uno le puede asignar un número, que es lo que se llama el orden de precisión de esta fórmula, y es el menor natural n, que tiene la propiedad de que el error calculado en cualquier polinomio de grado menor o igual que n es 0. Pero además existe algún polinomio de grado de n más 1, tal que el error para ese polinomio es distinto de 0. ¿Cómo se puede determinar este n? Bueno, hay que calcular e de la función constantemente igual a 1, e de x cuadrado, hasta e de x a la n. Si todos estos dan 0, es decir que para todos estos polinomios la fórmula de cuadratura da el valor exacto del integral, y e de x a la n más 1 es distinto de 0, es decir, la fórmula de cuadratura no da más el valor exacto del integral, entonces uno dice que el orden de precisión es n. Bueno, hay dos tipos de regla de cuadratura. La simple, donde uno aplica un solo método a todo el intervalo, y las compuestas, donde primero se subdivide el intervalo y después en cada uno de los subintervalos se aplica una regla simple. Hoy vamos a hablar solamente de la regla simple. Cuando el intervalo AB es muy largo, todas estas reglas simples dan errores bastante grandes y en general se usan las reglas compuestas. Bueno, ¿cuál es el primer tipo de regla de cuadratura? En cierto sentido, las más inocentes, las primeras que uno probaría, y es aproximar el área bajo una curva por un rectángulo. Por ejemplo, uno puede elegir tomar el rectángulo cuya altura es f de a. Entonces tomamos como fórmula de cuadratura q sub i de f, y es de izquierda porque estoy trabajando con a, f de a por b menos a. En este caso el peso, habría un solo peso que es b menos a, un solo nodo que es a. Esta fórmula de cuadratura solamente va a dar resultados correctos para funciones constantes, o sea que su grado de precisión es 0. No hay ninguna razón por la cual elegir el extremo izquierdo en intervalo, se puede elegir el extremo derecho. En ese caso el nodo es b,
el peso es b menos a, la fórmula de cuadratura es u d sub d de f, f en b por b menos a. Y de nuevo solamente va a dar resultados exactos cuando uno tiene funciones constantes. Uno puede elegir el punto medio, es decir, poner a más b sobre 2, que es el punto del medio, f de a más b sobre 2 por b menos a. Y ahí vamos a tener, curiosamente, uno esperaría que va a dar el resultado correcto también solamente para las funciones constantes, pero ahora el orden de precisión es 1, quiere decir que también va a dar el resultado correcto para funciones lineales. Esto se puede ver geométricamente, pero más adelante vamos a ver por qué esto da un orden de precisión 1. Bueno, estas son las aproximaciones más inocentes, son muy malas. ¿Cómo se puede obtener algo mejor? Hay toda una serie de métodos, se llaman las fórmulas de Newton-Cotes, y la idea detrás de estas fórmulas es esencialmente aproximar la integral de la función utilizando la integral del polinomio interpolador. Es decir, uno elige un número n natural, subdivide el intervalo en n partes de longitud h b menos a sobre n, es decir, tomamos a igual a x0 menor que x1 menor que x2 hasta llegar a xn que es b, donde xi más 1 es xi más h, ya vamos a tener x0 va a ser a, x1 va a ser a más h, x2 va a ser a más 2h. Se toma el polinomio interpolador correspondiente a los puntos xj, f de xj, escrito en la forma de Lagrange, es decir, escribimos p de x suma de j igual 0 a n de f de xj por i sub j de x. Este es el polinomio interpolador de Lagrange y se integra. Entonces, la integral entre a y b de p de x, bueno, integral de la suma en las integrales. Como f lo estoy evaluando en puntos concretos, lo que tengo ahí son constantes, salen afuera de la integral, y llamo wj a la integral entre a y b de los polinomios de Lagrange. Y eso es lo que me da los pesos. Bueno, y esta va a ser la fórmula de cuadratura que usamos. Por ejemplo, si tomamos h n igual a 1, o sea que h queda b menos a, entonces vamos a tomar x0 igual a a, x1 igual a b, va a tener que ser x. El polinomio interpolador, ¿qué va a ser? Va a ser un polinomio de grado 1, estamos aproximando por una línea recta, y está dado por esta expresión. Entonces la idea es, decimos que la integral entre a y b de f de x la aproximamos por la integral entre a y b de p de x. Bueno, la integral de este polinomio entre a y b me da este número. ¿Qué representa este número? Representa lo siguiente. Tomamos una línea recta que une a f de a con b f de b. Esa línea recta va a ser justamente el gráfico de este polinomio. Y entonces la fórmula de cuadratura que está dando, nos está dando el área de esta zona rayada, que es un trapecio. Por lo tanto, este método se llama la regla del trapecio. ¿Qué precisión tiene? Tiene precisión 1. En cuanto al error, si uno tiene una función de clase C2 en todo el intervalo, el error se puede ver que es de la forma 1 sobre 12 por la derivada segunda de f en algún punto intermedio, en algún punto que está entre a y b, por b menos a al cubo. Si uno puede acotar la derivada segunda de la función en todo el intervalo, puede obtener una buena cota para el error. Bueno, ahora tomamos n igual a 2. Cuando uno toma n igual a 2, se
se obtiene lo que se llama la regla de Simpson de un tercio. Entonces tenemos 3 puntos. X0 va a ser A, X1 va a ser el punto que está en el medio, X2 va a ser B. Yo en el dibujo lo llamé M al punto del medio, acá lo llamé S, pero bueno, es el mismo punto. Si llamo F0 a f de A, f de 1, f sub 1 a f de A más B sobre 2, f de 2 a f de B, el polinomio de Lagrange explícitamente queda escrito así, y la integral me va a dar h sobre 3 por f sub 0, es decir, f de A, más 4 f1, f de calcular el punto intermedio, más f de 2, que es f de B. ¿Qué es lo que se está calculando con esta fórmula de cuadratura? Tomo los puntos a f de A, acá m es el punto del medio, m f de M, b f de B. Dados 3 puntos, pasa una única parábola por esos 3 puntos. Fíjense que el polinomio interpolador es de grado 2, o sea que el gráfico es una parábola. Justamente esta parábola es el gráfico del polinomio interpolador. Y uno está aproximando la integral, que sería el área que está bajo la curva azul, por el área que está bajo la curva roja. Bueno, como uno usa una cuadrática, es fácil ver que el orden de precisión es por lo menos 2. Es decir, si mi función original fuera una función lineal, el polinomio interpolador va a coincidir exactamente con la función lineal. Es decir, el término en grado 2 va a desaparecer. Si yo tomo como f una función cuadrática, el polinomio de Lagrange por unicidad también va a coincidir exactamente con la f, y vamos a tener resultados exactos. O sea que uno espera que el grado de precisión va a ser por lo menos 2. Acá pasa algo y en realidad uno tiene más precisión de la que esperaba. Si uno calcula la integral entre a y b de x al cubo diferencial x, queda un cuarto de b a la cuarta menos a la cuarta. Si uno calcula la fórmula de cuadratura para x al cubo, queda b menos a sobre 6. Esto es por el h dividido 2. A al cubo más 4, a más b sobre 2 al cubo más b al cubo. Hay que expandir este término usando la fórmula del binomio de Newton. Bueno, si uno expande y agrupa cosas, queda b menos a sobre 4 por a al cubo más a cuadrado por b más a por b cuadrado más b cubo. Resulta que el producto de b menos a con este polinomio es algo que aparece mucho y da exactamente b a la cuarta menos a la cuarta sobre 4. Es decir, que para x al cubo también da un resultado exacto, cosa que uno no espera. En cuanto al error, el error está dado por este teorema. Si f de clase sea la cuarta en el intervalo AB, entonces el error va a ser del orden de h a la quinta dividido 90 por f derivado 4 veces en algún punto intermedio. Si ahora divido el intervalo en 3 subintervalos, es decir, tomamos n igual a 3, hb menos a sobre 3, llamo xj a más j por h, f sub j, f de xj. Haciendo las cuentas se obtiene la regla de Simpson 3 octavos, que dice que q de f es 3h sobre 8 por f sub 0 más 3f de sub 1 más 3f sub 2 más 3f sub 3. De nuevo tenemos precisión 3, que acá es lo esperable, porque el polinomio de Lagrange va a tener grado 3. La fórmula del error, usando las mismas hipótesis que la regla de Simpson un tercio, es 3h a la quinta sobre 80 por f derivado 4 veces en algún punto intermedio. Y uno puede dividir en 4 pedazos, 5 pedazos. La idea es que mientras mejor más divida, puede llegar a tener en principio mejor aproximación, aunque eso no es del todo cierto, porque claro, cuando uno toma muchos puntos, ya el polinomio interpolador empieza a tener un comportamiento malo.
pero en general de estas reglas son las que se usan. Veamos un ejemplo. Este ejemplo, un ejemplo donde las reglas no andan del todo bien, porque claro, si pensamos en el gráfico de la función seno de x, esto en 0 vale 0, el seno es 0, seno de pi vale 0, y eso va a causar problemas. Por ejemplo, si yo calculo la integral entre 0 y pi de seno de x, esto da 2, la aproximación por izquierda es tomar seno de 0 por pi, seno de 0 vale 0, o sea que la aproximación por izquierda da 0, lo mismo por la derecha. Por el punto medio me queda seno de pi sobre 2 por pi, seno de pi sobre 2 es 1, me queda pi. Ya por lo menos tomamos una aproximación un poquito mejor. La regla del trapecio, claro, como estamos uniendo el punto 0, 0 con el punto pi 0, va a dar de nuevo 0, da una mala aproximación. Y ya las reglas de Simpson, cuando uno las calcula, los dos términos de la punta, como el seno de 0 y el seno de pi valen 0, quedan los puntos del medio. Para la regla de Simpson, un tercio me da 2,094395, y la regla de Simpson de 3 octavos da este número, que es 2,04052. Ya empiezan a dar una aproximación más o menos sensata. Bueno, ¿se puede hacer algo distinto, algo que sea mejor? La idea de tratar de hacer algo mejor, es decir, bueno, ¿hay alguna razón por la cual tengamos forzosamente que trabajar con nodos igualmente espaciados? En realidad, aunque es muy fácil fijar nodos igualmente espaciados, no siempre es la mejor idea. ¿Por qué? Porque cuando uno hace polinomios de Lagrange con nodos igualmente espaciados, realmente la interpolación no se comporta demasiado bien. O sea, la interpolación tiene problemas cuando los puntos están igualmente espaciados, los valores de las x están igualmente espaciados. Entonces se puede abandonar la idea de que los nodos tienen que estar igualmente espaciados, y la idea es determinar los nodos y los pesos directamente de la fórmula de cuadratura. Es decir, tenemos un sistema, por ejemplo acá, con muchas incógnitas que serían los nodos y los pesos. Setear un sistema de ecuaciones que tengan que cumplir estos nodos y pesos, que tenga la propiedad de que uno puede despejar unívocamente los nodos y los pesos, es decir, que los pesos y los nodos quedan completamente determinados por el sistema de ecuaciones, y entonces usar ese sistema de ecuaciones para determinar los nodos y los pesos. ¿Cómo vamos a obtener un sistema de ecuaciones? Pedimos que podamos tener el máximo orden de precisión posible. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, normalmente se trabaja con funciones definidas en el intervalo -1, 1, y después se extiende a otros intervalos. Entonces planteamos una fórmula de cuadratura. Acá tendría que ser aproximadamente suma de j igual 1 a n doble b j f de xj. Y vamos a pedir que sea exacto hasta grado 2n-1. Esta condición de que sea exacto hasta grado 2n-1 me va a dar 2n ecuaciones, y yo tengo n incógnitas para los pesos y n incógnitas para los nodos, o sea que tengo 2n ecuaciones y tengo 2n incógnitas. ¿De acuerdo? Y entonces fijamos los nodos y los pesos por un sistema de 2n ecuaciones. ¿Qué es eso, no? Pedir que para la función 1, bueno, si yo calculo la fórmula de cuadratura, me va a dar la suma de los pesos, sea exacta, para x sea exacta, para x al cuadrado sea exacta, hasta x a la 2n-1. Es una restricción severa que estemos trabajando con el intervalo -1, 1. No es ninguna restricción. Queremos calcular integral entre a y b de f de x,
hacemos un cambio de variable, llamamos x de t a b menos a sobre 2 más b más a sobre por t más b más a sobre 2 con t entre menos 1 y 1. Cuando t da menos 1, x de t va a valer a. Cuando t vale 1, vamos a tener b. Y entonces haciendo el cambio de variable x igual a x de t, vemos que la integral entre a y b de f de x se puede escribir la integral entre menos 1 y 1 de f de x de t por x' de t, que es b menos a sobre 2, diferencial t. Y aplicamos la fórmula de Gauss a esta última integral. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un punto? Es decir, esta es la de nuevo, no es realista, no es muy buena, pero uno puede empezar por acá. Es decir, ahora vamos a tener un nodo y un peso. Planteo las ecuaciones. Cuando f de x, la función constantemente igual a 1, me queda que 2 es la integral entre menos 1 y 1 de 1 diferencial x, tiene que ser w1. Cuando f de x es igual a x, me queda que 0 tiene que ser la integral entre menos 1 y 1 de x diferencial x, porque la función f de x igual a x es impar. La fórmula de cuadratura me da w1x1. Bueno, la primera ecuación me dice que w1 tiene que valer w2. Como w1 es distinto de 0, x1 tiene que dar 0. O sea que la fórmula de cuadratura es 2f en 0. Fíjense que 2 es la longitud total del intervalo, 0 es el punto del medio del intervalo, y esto es lo que va a dar la fórmula del punto medio. Y es por esta razón que la fórmula del punto medio tenía más precisión que la que uno esperaría en principio. Bueno, para hacer algo mejor podemos tomar dos puntos, es decir, una fórmula de cuadratura del tipo w1 por fx1 más w2 por fx2, con x1 y x2 puntos entre menos 1 y 1 que sean distintos. Digo que sean distintos porque si no, no sería de dos puntos. El sistema de ecuaciones que me queda es w1 más w2, tiene que ser igual a la integral entre menos 1 y 1 de 1 diferencial x, que es 2. w1 x1 más w2 x2 tiene que ser la integral entre menos 1 y 1 de x diferencial x, que da 0. w1 x1 al cuadrado más w2 x2 al cuadrado tiene que ser exactamente igual a la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado diferencial x, que da 2 tercios. w1 x1 al cubo más w2 x2 al cubo, la integral entre menos 1 y 1 de x al cubo diferencial x. Bueno, de la primera ecuación yo puedo despejar w2 en función de w1. Reemplazo esto en la segunda ecuación y me queda w1x1 más 2 menos w1x2 igual a 0. Y de ahí despejo que w1 es menos 2x2 dividido x1 menos x2. Fíjense que como x1 menos x2 es distinto de 0, porque justamente tuvimos que asumir que x1 es distinto de x2, esto está bien despejado. Vamos a la cuarta ecuación, reemplazamos w1, reemplazamos w2, acá un signo más porque acá teníamos un menos, pero en w1 teníamos otro signo menos. Expando esto y me queda x2, x1 dividido x1 menos x2 por x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Bueno, como si el producto de dos cosas da 0, o x1 por x2 da 0, bueno, eso se los dejo como ejercicio, ver que esto no puede pasar, es decir, si no, no tenemos solución de la ecuación, o x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado da 0. Es decir, que x1 es igual a x2 o x1 es igual a menos x2. Como de entrada asumimos que x1 es distinto de x2, tiene que ser x1 igual a menos x2. Reemplazando todo en la tercera ecuación me queda 2x1 al cuadrado igual a 2 tercios. O sea que x1 es más o menos 1 dividido la raíz cuadrada de 3.
Vamos a tomar como x1 1 dividido la raíz cuadrada de 3, como x2 menos 1 dividido la raíz cuadrada de 3, y se puede verificar que W1 y W2 tienen que valer 1. Es decir, la fórmula con dos puntos es Q de f en menos 1 dividido la raíz cuadrada de 3 más f en 1 dividido la raíz cuadrada de 3. Les dejo la fórmula para 3 puntos que se despeja igual, nada más que es bastante larga la cuenta porque hay muchas ecuaciones. Bueno, estos son los modelos básicos de integración lineal e integración numérica. Después vamos a ver los sistemas compuestos. Bueno,